Cordial saludo. Qué bueno que estén conectados con nosotros en este día. Y hoy queremos hablar de la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 42, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice la palabra de Dios: entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas, Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica, y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído, he aquí voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé. No os ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. He leído la versión Biblia de las Américas. Y quiero tratar el tema: no haga promesas que no esté dispuesto a cumplir. Así es que bienvenidos a este mensaje del día de hoy. Y hay un mal que aqueja a una gran cantidad de personas en este tiempo, y tiene que ver con el hecho de hacer promesas que nunca cumplen. En nuestro país es habitual que los políticos en campaña recorren las diferentes regiones y en cada una de ellas prometen dar solución a sus problemas. Pero luego que han pasado las elecciones, toman posesión de sus cargos y se olvidan de todas aquellas promesas que habían hecho. No cumplen nada de lo que habían prometido. Y eso lo vemos elección tras elección, campaña tras campaña, y sin embargo seguimos permitiendo que personas así nos gobiernen. Es importante comprender que como cristianos estamos llamados a marcar la diferencia. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y no podemos copiar ni emular todos estos malos ejemplos que tenemos hoy a nuestro alrededor. Y muchas veces oramos a Dios pidiendo que haga algo en nuestras vidas. Queremos que Dios obre. Pedimos que nos guíe en alguna decisión, que nos hable, que nos muestre el camino a seguir. Y el problema radica en que de antemano diseñamos la respuesta y estamos esperando que Dios esté de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Y yo quiero que notemos lo que dijeron estos oficiales del ejército que se acercaron al profeta Jeremías. Y quiero que regresemos ahí al verso 2 y verso 3. Dice: y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Y pasémonos al verso 5. Y dice: y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos
para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Si nosotros oramos a Dios de corazón, es importante que estemos dispuestos a acatar cada una de las decisiones y los consejos e instrucciones que el Señor tome respecto a eso. Que aprendamos a esperar esa respuesta de Dios. Porque de nada sirve que usted y yo vayamos a Dios, que usted y yo oremos a Dios, pero que no estemos dispuestos a hacer lo que Él determine que hagamos, a cumplir el consejo que Él ha determinado para nosotros de acuerdo a la situación que le estemos poniendo en sus manos. Y cuando estamos en situaciones difíciles, generalmente acudimos a Dios y le prometemos 1000 cosas. Y le decimos que si Él actúa en eso, que si Él obra en esa situación difícil, que si Él hace un milagro, que vamos a acatar y vamos a cambiar y vamos a hacer cosas que van a bendecir nuestras vidas y que van a generar una mejor relación con Él. Y queremos prometerle a Dios el cambio y queremos prometer a Dios que vamos a ser diferentes. Y eso es habitual que lo hacemos. Y tal vez hay una enfermedad en la familia y oramos a Dios, Señor, y si tú lo sanas, Señor, yo me comprometo a servirte y yo entrego mi vida a ti y Señor, y hacemos cantidad de promesas muchas veces. Y inclusive cuántas veces nos hemos comprometido en que queremos servir a Dios, que si el Señor nos saca de una situación, vamos a servirle a Él, vamos a disponer nuestras vidas para que Él las use. Pero pasa el tiempo y eso simplemente se ha ido en palabras. Otros dicen, Señor, yo prometo que dejo tal cosa, que cambio en esta actitud, que cambio en este comportamiento, que voy a ser más disciplinado, que voy a tener más tiempo para orar, que voy a tener más tiempo para leer la Biblia. En fin, le decimos a Dios cantidad de promesas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que revisar hasta qué punto cada promesa que le hemos hecho a Dios, de verdad la hemos cumplido o estamos cumpliendo. Entonces, es importante que nosotros podamos reflexionar y revisar si es que lo que nosotros estamos prometiéndole a Dios lo estamos haciendo simplemente porque en ese momento nuestras emociones afloran y hablamos de una manera emocional y no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Y prometemos y prometemos y prometemos el cielo y la tierra, pero terminamos igual. Luego que las cosas cambian, luego que las situaciones cambian, seguimos en las mismas. Y sencillamente, en otras palabras, esto fue lo que dijeron estos oficiales que se acercan allí a Jeremías. Y quiero retomar otra vez el verso 6, que dice, sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien, cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Yo quiero que usted note que dijeron, sea buena o mala. Y yo quiero decirles algo y es, Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios es bueno. Y todo lo que hace a favor de nuestras vidas y todo lo que hace en este universo es bueno. Y tiene un propósito. Porque a Dios no lo coge nada por sorpresa. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito, pero siempre sus propósitos son buenos. Siempre sus planes son buenos. Y por eso es que tenemos que comprender, y pareciera que este pueblo no conocía lo bueno que era Dios, aunque ya habían vivido todo lo que habían vivido,
Sin embargo, no reconocían. Y por eso decían allí, sea buena o mala. Como quien dice, podían esperar algo malo de parte de Dios. La Biblia dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Note usted que este verso nos está diciendo que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Dios siempre tiene las mejores cosas para nosotros. Dios siempre tiene las mejores intenciones con el ser humano, desde el mismo momento, aún inclusive desde el proceso de redención nuestro, cuando envía a su Hijo sobre la faz de la tierra para que muera por esta humanidad. El propósito de Dios, a pesar de que sacrificó a su Hijo, era bueno y es bueno. Y es que la humanidad sea salva, es que la humanidad le conozca, es que la humanidad pueda ir un día a la presencia de Dios, pueda ser salva. Siempre los planes de Dios son buenos. Y a nuestro parecer juzgamos ciertas situaciones como buenas o malas. A nuestra condición humana hay cosas que pensamos que fueron buenas o que fueron malas. Pero a los ojos de Dios son buenas. Y a veces queremos que las respuestas de Dios se den a nuestra manera, se den como nosotros queremos. Y hay otro texto en la Biblia que también es muy diciente respecto a eso y está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces note usted que aquí está diciendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas, aun aquellas que a nuestro parecer son malas, aun aquellas que a nuestro parecer son dificultades, son obstáculos, son barreras, pero está diciendo la Biblia que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, que Dios siempre tiene un propósito benefactor con todo aquello que hace, con todo aquello que Él permite en nuestras vidas. Yo quiero decirle que aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Dios está haciendo cosas buenas en su vida, en mi vida. La cosa es la manera en cómo usted está viendo, con qué ojos usted la está viendo, con qué perspectiva usted está viendo las cosas. Aún si está pasando por dificultades, téngalo por seguro que todo eso le va a ayudar a usted a poderse afirmar, a poder creer más en Él, a poder confiar en sus promesas. Pero tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a saber que Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Él es bueno, Él es sabio, Él tiene el control de todas las cosas. Y este texto que acabamos de leer nos ayuda a fortalecer lo que venimos hablando en este momento, que nos está diciendo este pueblo que estaban dispuestos a hacer las cosas que Dios determinara fueran buenas o fueran malas. Pero son malas desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios siempre son buenas. Siempre Dios tiene un plan precioso y de bendición. Tal vez usted le pida a Dios que le dé paciencia. Y muchas veces oramos y le decimos, Señor, dame paciencia. Y está esperando que tal vez Dios le diga, bueno hijo, como me pediste paciencia, entonces vamos a hacer una reprogramación y mañana vas a amanecer con paciencia. O la otra semana ya vas a tener paciencia, mañana vas a tener un poquito y pasado mañana otro poquito más y la otra semana ya va a tener paciencia. Pues así no es la cosa. De esa manera no son las cosas. Eso no funciona así. Lo más seguro es que Dios nos permitirá situaciones
en las que tengamos que ejercitar la paciencia. Dios permitirá situaciones en su vida donde va a tener que ejercitar esa paciencia. Con alguna cosa Dios usará esas situaciones, ya sea con ese hijo que está en casa y que está en su escuela y que viene a preguntarle porque necesita una orientación en su tarea. Y tal vez usted le da la explicación y él no le comprende y usted empieza como a irritarse un poco, como a molestarse un poco porque también tiene otras actividades con que cumplir. Y tal vez hasta se empieza a irritar con la maestra. Pero ahí es donde se tiene que ir formando su paciencia. Dios va permitiendo cosas. Dios va permitiendo que ciertas cosas como que no nos salgan bien. Pero ahí es donde Dios va a estar trabajando en nuestra paciencia. No es una cuestión que Dios diga, listo, mañana entonces vas a tener la paciencia. No es algo que Dios va a cambiar en alguna parte de nuestro cuerpo, sino es algo que Dios va a tener que hacer a través de situaciones y a través de cosas que vamos a tener que experimentar. Y muchas veces oramos a Dios por muchas cosas, pedimos a Dios, pero a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos pidiendo. Y muchas veces, entonces, tampoco estamos atentos a responder de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Señor, ayúdame a crecer en la fe. Y muchas veces estoy seguro que usted ha orado y le ha pedido al Señor, Señor, enséñame a crecer en la fe. Quiero crecer en la fe. Lo más seguro es que vas a tener que experimentar situaciones donde tengas a prueba la fe. Y necesitas ejercitarla para que puedas lograrla. Así es que funciona con Dios. Dios se va a valer de algo o de alguien para dar respuesta a nuestras peticiones. Dios quiere responder cada una de nuestras peticiones. Estoy seguro que Dios siempre tiene una respuesta. Pero Él lo va a hacer a su manera, no a nuestra manera. El problema radica en que muchas veces nosotros estamos esperando ya la respuesta, hemos diseñado la respuesta de antemano. Nosotros mismos estamos diseñando esa respuesta antes de que venga la respuesta de Dios. Y yo quisiera preguntarle lo siguiente. En medio de esta pandemia que estamos enfrentando, ¿hay algo que está aprendiendo? ¿Hay algo que ya aprendió? ¿Ha podido aprender algo en medio de esta situación? A pesar de que es una adversidad. Y la pregunta también, ¿será que alguien oró antes de que esta pandemia ocurriera? Alguien oró, Señor, dame tiempo para pasar con mi familia. De pronto alguien estuvo orando de esa manera, Señor, dame tiempo para estar con mi familia. Pues bueno, el Señor le respondió, aunque no de la manera como tal vez usted estaba pensando. Tal vez usted estaba imaginando, tal vez estaba planeando con unas vacaciones fuera de la ciudad. Tal vez usted estaba planeando que iba a disfrutar en un buen hotel, con una buena piscina, allí iba a estar con su familia. Pero tal vez no pensó que era en que íbamos a estar paralizados por esta pandemia. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, el verso 8, dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta porción también la estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Por eso es necesario que usted y yo confiemos en Él, que cuando acudamos a Él, que cuando de verdad oremos a Él,
nosotros creamos que la respuesta que nos va a dar Dios es mucho mejor que lo que hemos cavilado en nuestra mente. Que es mucho mejor que aquellas cosas que vienen a nuestra mente para creer que esa es la respuesta que necesitamos. Tenemos que confiar de todo corazón en Dios y acatar la decisión que Él toma, acatar ese consejo, acatar lo que Él determine. Porque al fin y al cabo Él es el omnisciente. Él es el que lo sabe todo, el que lo conoce todo. Y por eso Él sabe qué nos ha de convenir. Por eso Él sabe qué ha de pasar. Él sabe qué es lo que más nos conviene a usted y a mí. Aunque aparentemente lo que nosotros hemos pensado, la manera en cómo nosotros diseñamos, tenga cierta lógica. Pero a veces las cosas de Dios parece que no tuvieran lógica. La manera en cómo Él lo responde, la manera en cómo Él actúa muchas veces aparentemente parece que no tuvieran la lógica. Porque Dios actúa de una manera sobrenatural. Y por eso es importante que nosotros lo entendamos de esa manera. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 3, en el verso 5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Note que el proverbista está diciendo que nuestra confianza debe ser en Dios de todo nuestro corazón. Y no podemos apoyarnos en nuestro entendimiento, porque leímos anteriormente que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Por eso es importante que usted y yo comprendamos en qué Dios es que estamos confiando, a quién es al Dios al que le estamos pidiendo, a cuál es ese Dios al que nosotros nos postramos para clamar a Él. Y tal vez muchos no van a orar a Dios precisamente por eso muchos tienen pereza de la oración, tal vez porque no han comprendido la magnitud y lo grande que es Dios y todo lo que Dios puede hacer y cómo Dios puede obrar. Yo quiero que retomemos nuestra historia inicial con la que comenzamos este estudio, ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 42, y veamos el verso 7. Y sucedió que al cabo de 10 días vino la palabra del Señor a Jeremías. Entonces llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de las tropas que estaban con él, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviasteis para presentar delante de él vuestra súplica. Si os quedáis en esta tierra, entonces os edificaré y no os derribaré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis. No le temáis, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. También tendré compasión de vosotros, para que Él tenga compasión de vosotros y os restaure a vuestra tierra. Esta porción que estoy leyendo también es de la Biblia de las Américas. Entonces, recordemos, en los primeros versos, estos hombres le habían pedido a Jeremías para que hablara a Dios, para que orara a Dios y les diera una respuesta. Y ellos habían dicho, sean buena o sea mala, vamos a obedecer. Y aquí entonces viene la respuesta de Dios. Y en estos versos Dios le dice por medio del profeta Jeremías a esta petición que han hecho estos oficiales del ejército. Y ellos estaban pidiendo que Dios direccionara si se debían quedar allí o si debían pasar a Egipto. Habían sido llevados cautivos a Babilonia, todo el resto del pueblo, ellos habían quedado allí y ellos habían ido en camino, ellos ya estaban allí en una ciudad cerca de Belén y habían ido de camino pretendiendo
cruzarse hasta Egipto. Y estando allí, entonces ellos le dicen al profeta para que él pueda intervenir y pueda orar a Dios y pueda recibir un consejo de parte de Dios si o se quedaban allí cerca de Belén o pasaban a Egipto. Y Dios les da la respuesta. Dios les está contestando allí. Y para estos oficiales y para el pueblo que estaba allí con ellos, tal vez la mejor opción que ellos consideraban que a su parecer era más conveniente era pasarse a Egipto. Ellos creían que iban a estar más seguros estando allí, iban a estar más protegidos pasándose a Egipto. Pero recuerden que ellos habían dicho que obedecerían lo que Dios les dijera. Eso era lo que ellos habían afirmado cuando le dijeron a Jeremías. Entonces, volvamos a leer el verso 5 de este capítulo 42. Dice, y ellos dijeron a Jeremías, que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Note usted que ellos están diciendo, y en el verso 6 lo ratifican y dice, sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien, cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Entonces ellos están haciendo una petición aparentemente muy del corazón y están diciendo, lo que el Señor diga, eso haremos. Están prometiendo allí poder obedecer al pie de la letra lo que el Señor determine. Y la respuesta del Señor por medio del profeta Jeremías es que deben quedarse allí en la tierra donde están. Y Dios promete que allí van a estar protegidos, que Dios va a estar con ellos, que Dios los va a guardar. Es lo que el Señor les dice. Leamos nuevamente desde el verso 9 en adelante de ese capítulo 42 de Jeremías. Y les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviasteis para presentar delante de él vuestra súplica. Si os quedáis en esta tierra, entonces os edificaré y no os derribaré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis. No le temáis, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. También tendré compasión de vosotros, para que Él tenga compasión de vosotros y os restaure de vuestra tierra. Y a usted que me está escuchando en esta hora, quiero decirle algo. Si usted acude a Dios buscando su consejo y su dirección, debe estar presto a obedecer y acatar sus instrucciones. De nada sirve que usted acuda a Dios si no está dispuesto a cumplir y hacer lo que Dios determine. Dios suele hablar de muchas maneras. Le habla directamente a usted por medio de la Biblia, cuando usted puede acercarse a la palabra de Dios, cuando usted abre las Escrituras. Dios le puede hablar a su vida y quiere hablarle a su vida. Pero sabe que el problema radica en que muchos no van a la Biblia. A muchos les queda más fácil escuchar las noticias. A muchos les queda más fácil escuchar lo que dijo el vecino, el amigo, el familiar. Pero les cuesta escuchar a la voz de Dios. Les cuesta abrir la palabra de Dios. Les da pereza leer la Biblia. Y por eso es que no pueden tener dirección, porque es una manera en cómo Dios habla a nuestras vidas.
Usted necesita leer la Biblia diariamente, porque es Dios el que habla a través de su palabra. Pero así como Dios habla a través de la Biblia directamente a nuestras vidas, también lo hace a través de los pastores. Él mismo constituyó, dice la Biblia, a pastores. Y Dios ha puesto pastores, siervos suyos, para que pastoreen su rebaño, para que cuiden de sus ovejas. Y Dios habla a través de estos pastores a cada vida, a cada persona que se congrega, o a través de la televisión, a través de estos medios, que podemos llegar hasta su casa, hasta su hogar, a su trabajo, a su oficina, el lugar donde usted esté sintonizándonos ahora. Pero allí es donde Dios también puede hablar a su vida. Y aunque a su criterio la respuesta no le satisfaga, pero si es lo que Dios está diciendo, debe tomarlo en serio. No debe pasarlo por alto. La palabra de Dios no tiene cuestionamientos. Cuando Dios habla, simplemente habló y punto. Eso no da pie a cuestionamientos, no da pie a opiniones o sugerencias nuestras. Tenemos que aprender a acatar la instrucción de Dios tal cual Él nos la da. Mis amados, el tiempo ha transcurrido, el tiempo ha avanzado, y Dios mediante estaremos en la próxima emisión retomando este mensaje. Estaremos hablando la segunda parte. Pero no quiero despedir este mensaje, este tiempo, sin antes hablar con aquellas personas que tal vez hoy nos están sintonizando por primera vez, que tal vez no han recibido a Cristo en su corazón. Y yo quiero invitarles para que hoy puedan hacer una oración donde inviten a Cristo a que venga a sus vidas, donde le digan al Señor que pueda guiarles y ayudarles para que ustedes también puedan cumplir todo esto que hemos venido hablando de la palabra de Dios. Así es que le invito en esta hora para que repita conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento, Señor. Pido perdón por mis pecados y abro mi corazón para que tú entres a mi vida, porque yo quiero ser obediente a tus mandatos, porque quiero ser tu hijo. Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Amén. Usted ha recibido a Cristo en su corazón. Yo le invito ahora para que de hoy en adelante empiece a tener una relación personal con Él. ¿Y cómo es eso? Simplemente a través de la oración. Orar es hablar con Dios. Tómese unos minutos cada día para hablar con Dios, para decirle sus necesidades, para contarle todo lo que usted vive, lo que experimenta, lo que quisiera que Dios hiciera por usted. Pero también tómese tiempo para leer la palabra de Dios. Todos los días empiece a leer la Biblia. Allí es donde encuentra usted todo lo que Dios quiere decirnos, y allí conocemos quién es Dios. Tómese ese tiempo a diario y contáctese con nosotros a través de nuestras redes sociales, que a lo largo de esta reunión usted ha podido estar viendo anunciadas allí en nuestras redes sociales, y al final de este video también podrá tener el acceso a ellas para que se comunique con nosotros. Si necesita un consejo, una orientación, una dirección, con mucho gusto estamos dispuestos para hacerlo. Así es que Dios los bendiga. Y a los demás que ya conocen de Cristo y que han estado allí conectados con este mensaje, no deje de ver la siguiente parte de este mensaje. La próxima emisión tendremos esta segunda parte de este mensaje. No prometas si no estás dispuesto a cumplir. Voy a hacer una oración final. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Señor, ayúdanos para que aprendamos a tomar estas decisiones, Señor, de confiar en ti, Señor, de prometer a ti, pero asimismo de poder cumplirte, Señor. Ayúdanos, Dios, para que no hagamos promesas a la ligera, Señor,
Señor, y si nosotros estamos clamando y pidiendo a ti en oración por alguna cosa, Señor, que esperemos esa perfecta voluntad tuya, Dios. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.